Muy buenas tardes, qué gusto estar nuevamente con ustedes en otro programa de Evolución Empresarial. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy de empresarios, es muy de que tengamos en cuenta, y para eso nos acompaña nada menos que la abogada Elda Díaz. Elda, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, buenas tardes a todos. Mi nombre es Elda Elena Díaz, soy abogado, soy experto en seguridad social. Y bueno, el tema que hoy traemos para ustedes es precisamente cómo hacer saneamiento a los aportes a la seguridad social y la importancia de este tema. ¿Les suena familiar ese tema? ¿Alguna vez han visto ese tema? ¿Alguna vez han dicho, uy, sí, uy, seguridad social, uy, todos los aportes? Pues es el momento de aclarar dudas. Si tienen dudas, no olviden que nos pueden escribir acá en los comentarios. Nos pueden seguir para que les sigamos, les enviemos nuevamente información de acuerdo a sus dudas y requerimientos. Y pues, Elda, cuéntanos, ¿qué tenemos que tener en cuenta como empresarios para tener muy saneado esa parte, llamémosla, de seguridad social? Bueno, mira, lo primero es que los aportes a la seguridad social es como el tema patito feo dentro de las entidades, porque como es un trabajo bastante dispendioso que se hace sobre todo en las compañías grandes, y estos aportes antes de que se generara la planilla integrada generan muchas inconsistencias porque era muy manual. Desde el año 2008 para acá ya está un poco más saneada las bases de datos, sin embargo también encontramos algunas dificultades. Pero ¿qué es importante para el empleador? Es importante estar revisando siempre dentro de las distintas portales que tienen los fondos de pensiones. Por ejemplo, Colpensiones tiene el portal del aportante, y así todos los fondos privados también tienen los accesos, y poder estar mirando ahí sus estados de cuentas para poder verificar mes a mes de pronto qué deuda les aparece, por qué concepto. Hay un concepto de deuda real, que son esas deudas que obedecen a aportes que se pagaron fuera de la fecha, es decir, que si el mes Sí. correspondía al 5 y le tocaba determinado día del mes y se pagó 2 días posteriores sin liquidar los intereses moratorios, pues por supuesto están generando unos intereses. Y están las otras deudas que son presuntas, que son de trabajadores que les reportan un salario y al siguiente mes puede ser un salario inferior, puede obedecer a que se trate de salario variable y no se marcó con esa característica, y entonces puede estar generando una deuda presunta, por eso la llaman presunta. Sin embargo, es importante estar revisando y estar aclarando esas deudas con los fondos. ¿Para qué? Para que los trabajadores no tengan dificultades al momento de ir a solicitar una prestación, bien del régimen pensional, también del régimen de salud, también, pero pues digamos que la más delicada es el régimen pensional, porque es esa falta de semanitas. Por 4 semanas una persona deja de pensionarse. Entonces es importante estar sacando esos estados de cuentas, cruzándolos y verificándolos con las nóminas para poder así desvirtuar esas obligaciones. Okay. Además, un tema importante es que los Colpensiones específicamente tiene la facultad de llevar procesos de cobro coactivo. ¿Qué significa eso, señores? Que la misma entidad Cobro coactivo, hace de juez y parte, es decir, les libra un mandamiento de pago y dice que ustedes deben una suma tal por aportes con sus respectivos intereses, y son sumas que asustan, que al final de cuentas, cuando se hace el trabajo de depuración, que es como el dispendioso, resultan en unas deudas muy pequeñas. Entonces, a manera de ejemplo, yo he tenido compañías a las que les han cobrado 11.000 millones de pesos, y después que hicimos el trabajo de depuración realmente quedaron debiendo 250 millones de pesos. Entonces realmente son deudas, pero que Colpensiones tiene razón porque obedece al desorden pues administrativo de parte y parte, tanto de Colpensiones por la migración de datos a otros sistemas, como de las empresas, porque recordemos que quienes hacían esa tarea en los años 90 hasta eran personas, eran secretarias que no tenían el conocimiento de los aportes a la seguridad social. Consideraban que si un trabajador estaba de vacaciones no había que pagarle pensión y salud porque estaba de vacaciones, y cuando regresaba de vacaciones se les olvida meterlo a la nómina. En fin, ciertas dificultades que puede generan pasar Edda, esas que a la empresa no llegue ninguna notificación de que se debe antes del cobro coactivo. sí
No, antes del cobro todas las entidades envían el cobro persuasivo. Pero puede pasar un tiempo, o sea, te pueden estar cobrando lo de hace 2 años, 3 años. Sí, Colpensiones tiene la concepción, la premisa, el criterio legal, que ya lo ha emitido por circulares jurídicas, que los aportes a la seguridad social no prescriben. Sin embargo, valga esta oportunidad para informarles pues del conocimiento que tenemos en nuestras oficinas, es que como el proceso cobro coactivo que lleva Colpensiones es una entidad pública, cuando ellos ejecutan, y si nosotros como abogados no estamos de acuerdo, cuando estamos asesorando una compañía, lo que hacemos es demandar el cobro por nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Esta jurisdicción considera que esos aportes sí prescriben en 5 años. Okay. Eso en cuanto a Colpensiones. Lo que llaman choque de trenes en Colombia es que la rama judicial, pero ya por la Corte Suprema de Justicia, que es diferente al Consejo de Estado, considera que los aportes a la seguridad social no prescriben. Entonces, ¿quiénes conocen de esos procesos de cobro? ¿De qué entidades? Pues de los fondos privados de pensiones y de salud. Cuando un fondo privado le hace un cobro a un empleador, usted me debe, y se decide hacer un ejecutivo ante el juez laboral, que es el que conoce, el juez laboral considera que esos aportes nunca prescriben porque hacen parte de la pensión de los ciudadanos. Claro. Mientras que el Consejo de Estado sí dice, usted no puede sentarse ahí a recibir la plata y a cobrarla extemporáneamente, yo sí lo sanciono con una prescripción de 5 años. Y si de pronto en algún caso el empleador no consignó ese dinero, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa al empleador? Que le descontó al empleado pero no consignó. Bueno, ahí sí tenemos sanciones graves. Cuando inclusive no le descuenta al trabajador, el empleador tiene la obligación de pagar el 100% de la cotización. Okay. Y cuando le descuenta y no hace el aporte, lo sancionan con una sanción a favor del trabajador si el trabajador demanda. Okay. Claro que sí. Estos son los procesos laborales y todo el tema de no pagar, además de no pagar las prestaciones ordinarias y de no pagar la seguridad social, esto genera unas sanciones moratorias que equivalen a un día de salario por cada día de retardo. Es decir, un mes de salario de una persona si se tarda un mes en cumplir la obligación. No entendí. Son costosísimos. O sea, ¿cómo así? Yo soy empleador y no pagué seguridad social este mes porque, no sé, no pude. No pagaste seguridad social o no pagaste una prima, ya hablando de otros temas, sí, el trabajador se queja, presenta una demanda y si la gana, hay una norma que es muy clara que dice que los empleadores pagan una sanción que equivale a un día de salario por cada día de retardo en el cumplimiento de esa obligación legal al empleado. Okay, son sanciones costosas. Yo he visto demandas que el capital dejado de pagar son por prestaciones, 150 millones por seguridad social dejada de pagar con los intereses, que es costosísima, con cálculos actuariales he visto que ascienden a otros 150 millones y la sanción moratoria, no los quiero asustar, asciende como unos 200, 300 millones de pesos. No, pero porque sinceramente depende del sí salario, ser, lógicamente, claro. depende del salario. Con la salud de las personas no se juega. Y con la pensión. Total. Ok, bien interesante y de mucho cuidado, porque hay empresas que de pronto tienen problemas de mora no porque no paguen, sino porque no tienen el cuidado, porque cometen errores y no se dan cuenta. Importantísimo tenerlo en cuenta, estar revisando que todo esté súper bien, porque pues se dan cuenta, pueden generar multas, muchas multas y muy altas, por detalles como de que no haya sido efectivo un pago que de pronto sí se había hecho. Una pregunta que nos hacía un empresario alguna vez es, ¿los directivos y gerentes de las compañías deben aportar a pensión? O sencillamente que algunos tienen un salario integral, ellos no aportan, o si deben aportar, o como consejos no que aporten, o que inviertan en un fondo de pensiones. Eso ya es un consejo para empresarios. Pero los empresarios normalmente están vinculados a su propia empresa, como ocupando un cargo. Y todos tienen que pagar seguridad social. Si tienen un salario integral, pues la regla es que sobre el 70% de dicho salario se paga la seguridad social, y hay otras reglas pues para las prestaciones ordinarias, como las cesantías. Y si alguien quiere tener una pensión, porque pues es bien sabido también que las pensiones no son lo mejor del mundo, que son muy bajitas, que no es todo el salario. Si alguien quiere como pensionarse de una mejor forma, ¿hay oportunidades de tener unos fondos diferentes?
Claro que sí, en Colombia, por ejemplo, existen los fondos de pensiones voluntarias donde podemos hacer un ahorro adicional al descuento que nos hacen de nuestro salario para mejorar esa brecha pensional, esa diferencia Sí. que nos traería el salario frente a la pensión, porque nunca vamos a recibir una pensión que sea igual al 100% del salario. Recuerden que el régimen anterior era el más favorable en Colombia y tampoco llegaba al 100%, llegaba al 90%, y actualmente ya tenemos rigiendo la ley 6 con su modificación de 797, que es un cálculo de pensión bastante bajo, y el techo de esa pensión también está como en el 80%. Entonces, y se requieren muchísimas semanas más, que es a partir de 1.300. Entonces, además de los fondos de pensiones voluntarios en Colombia, que de todas maneras son fondos que la rentabilidad pues ya la conocemos en Colombia como es y cobran unos manejos, pues también hay unas alternativas. Existen unas compañías que se dedican a eso en dólares, que trabajan en euros, en la moneda que las ¿Qué tan personas quieran. confiables son esos fondos que se hacen en dólares, por ejemplo? Bueno, estas compañías son muy confiables porque, al igual que en Colombia, o creería yo que son más rigurosos en otros países en el tema de la calificación para que ellas puedan operar como el patrimonio que ellas necesitan para operar como fondos y como aseguradoras, porque es que la operación de ellos toma un plan de retiro con un seguro de vida, es decir, usted paga unos valores y si usted le llega a pasar algo mañana, pues esa pensión, ese compromiso que nosotros nos hicimos de pagarle, pues lo recibe su beneficiario. A manera de ejemplo, hay personas, tengo conocidos que aportan a manera de ejemplo $5.000 durante 10 años. El valor mínimo en estas compañías de ahorro creo que es $2.500, y el tiempo mínimo también de cotización es de 10 años, o sea que en 10 años uno está construyendo una pensión, menor tiempo que el que te exige el sistema en Colombia, que son más o menos 26 años. Entonces, estas compañías te ofrecen de entrada, cuando suscriben el documento, le han ofrecido a estas personas entregarles unos $7.000 anuales, así como ahorran anual, les entregan anual durante 25 años. Es decir, que la plata más o menos se triplica, pero ¿por qué? Porque se los pagan a sí mismo y están trabajando con el dinero en la bolsa. Pero igual es hasta que cumplen una edad de pensión. No, hay personitas que han empezado a pagar su plan de retiro desde los 25 años, a los 35 años ya se desocuparon, lo hacen con el mínimo porque no tienen necesidad de hacerlo por más, con $2.500. A los 35 años ya se desocuparon de pagar su pensión, y como no se van a pensionar a los 35, la plata se sigue trabajando en Standard & Poor's 500, que es una bolsa muy cerrada, la bolsa en Estados Unidos. Y adicionalmente les dicen, oiga, yo me voy a pensionar a los 50, es una buena edad para yo empezar a retirar mientras espero la colombiana, la pensión que pretendo hacer en Colombia. Y uno decide, quiero que me pensionen 10, 15, 20 años, 25 años, uno decide. En la medida que quieres más tiempo, pues por supuesto los dólares son menos o más dependiendo del ahorro, pero la rentabilidad de esos portafolios está aproximadamente en el 3.5 efectivo anual, y en el evento, pero realmente se mueve más, perdón, el piso de ellos es el 3% efectivo anual, pero se mueve entre el 6 y el 7 aproximadamente. Ese es el piso, o sea, no hay, si a ellos les va mal en bolsa, de todas maneras se gana el 3. Super. Tienen un piso hacia abajo, no hacia arriba si les va bien, pues las utilidades son muy buenas. Interesante, no sabía que eso existía. Bueno, hoy hemos tocado un tema que pues a todos nos genera cierta mella, pero es de verdad importante saberlo y estar muy pendiente de esto, no solo porque tengamos problema como empresarios, sino porque es nuestra responsabilidad manejar muy bien el dinero y manejar muy bien todo lo que tenga que ver con nuestros empleados. Queridos empresarios, si tienen inquietudes, no duden en contactarnos. La doctora Elda estará muy atenta a contestar todos sus requerimientos y todas sus inquietudes. Muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias, Elda. Claro que sí, y recordar siempre ser una persona responsable con su propio activo, que somos nosotros mismos, y con el anciano que llevamos dentro de nosotros, que eso es, como dicen por ahí, si no llegamos a viejos, moriremos en el intento. Una de las dos cosas va a ocurrir. Qué bien, qué buena edad, yo no lo conocía. Nos vemos el próximo martes, en otro programa de Evolución Empresarial. Hasta el martes. Hasta el martes.